muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por participar, muchas gracias por sus comentarios. Es fundamental para mí toda la participación de ustedes porque esto hace que esta comunidad sea cada vez más robusta. Yo quisiera que comprendiéramos que cada vez que nosotros estamos mejor, hacemos que nuestra familia esté mejor, hacemos que nuestra sociedad esté mejor. Cuando yo me hago 100% responsable de mi propia historia, eso significa que me estoy haciendo cargo de ser cada vez mejor. Dejo el papel de víctima a quien le suceden las cosas para ser un hacedor a quien hago que las cosas sucedan. A veces tenemos historias que nos suena difícil hacernos nuestra propia historia. Sin embargo, quiero decirles que no hay nada que no se pueda sanar, nada. Todas las cosas las podemos sanar y tener una visión mejor de lo que está sucediendo. Entonces, les agradezco, les invito a que se suscriban, les invito a que escriban sus comentarios porque son quienes van dirigiendo de lo que nosotros vamos hablando. Hoy vamos a hablar de los contratos del alma. Les recomiendo una charla que di para Mindalia, para el canal de Mindalia Televisión, donde está una charla que di con preguntas y respuestas sobre los contratos del alma y los acuerdos kármicos. Los contratos del alma, como suena y como dice, son aquellos que se van a generar en un momento específico, precisamente cuando no tengo cuerpo. Si yo he logrado explicarme adecuadamente y ustedes han logrado captar la esencia de todo lo que hemos venido trabajando, pensemos que este es el alma y pensemos que este es el cuerpo. O pensémoslo de otra manera. Este es el alma y este es el cuerpo. Cualquiera de las visiones o imágenes que ustedes vayan teniendo van a ser muchísimo más claras si ustedes comprenden que el ser luminoso es esa parte álmica, pero el cuerpo es el vehículo en el que viajamos. Cuando yo digo esta realidad no existe, lo que estoy queriendo decir es que es una proyección de mi mente que genera datos, que generan densidad, o sea, que generan un vehículo en el cual yo me manifiesto. Y vengo de otro vehículo a través del nacimiento. Pero hay un momento en la transición, que también hemos hablado, que la muerte no existe. No existe, ¿por qué razón? Porque yo como ser, o sea, como relleno, no voy a dejar desaparecer porque soy un campo de energía sutil. Y como cuerpo físico, lo que hago es transformar mi energía en una energía diferente. Entonces, la muerte como tal no existe. Lo que existe es una transición, una transformación del vehículo. Más adelante hablaremos de esto en detalle, porque lo que más me interesa ahorita es que entiendan la parte de los contratos del alma. Entonces, cuando yo soy solo materia sutil, soy alma, hago acuerdos del alma todavía en un plano egoico. A ese plano egoico le podemos llamar supraconsciente, poa o makua, como le llaman los hawaianos, pero es ahí, en ese espacio, entre una vida y otra, donde yo egoicamente todavía, aunque es la vibración más alta que tiene mi ego, mi alma, egoicamente todavía creo que tengo que entrar en la rueda del renacimiento, de estar constantemente encarnando, para deshacer o compensar aquellas acciones que en otros momentos o en esta propia vida yo he tenido de manera inadecuada. Si ustedes se dan cuenta, para llegar a la comprensión absoluta de esto, hay elementos que son fundamentales. Tengo que creer en el pecado, en el error. Tengo que creer en la compensación, o sea que yo soy una persona que conscientemente hizo algo malo y va a tener que compensarlo para que este plano sea más limpio. Y además de eso, tengo que creer de alguna manera que esta es mi responsabilidad
Que yo comprenda cómo funciona esto no quiere decir que esa sea la realidad. Quiere decir que yo comprendo cuáles son las reglas de este plano. Pero si yo me sé y me reconozco como un ser de luz ya no necesita ninguna recuperación. Entiendo todos mis errores, pero esos errores van a verse transmutados con que yo coloque mi conciencia en mi ser de luz. Ese es el camino del curso de milagros, el entender que yo soy un ser perfecto. Mis acciones no han sido perfectas, pero yo soy un ser perfecto. Si yo me coloco cada vez más en mi ser perfecto, lo que va a ir pasando es que cada vez más también mis acciones en el plano físico no son errores. Cada vez más me voy dando cuenta que yo estoy alineando el plano físico con la conciencia o con el lugar donde está la conciencia, que es un lugar sutil. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué son entonces los contratos del alma? Los contratos del alma son aquellos contratos que yo todavía desde un plano egoico he hecho con otras almas para poder seguir evolucionando. ¿Ok? Esa evolución se da en base o con base en las creencias que yo tengo que aprender. Se dice que las almas, perdón el paréntesis, se dice que las almas aprenden por contraste. Entonces, si yo tengo que aprender a amarme, seguramente voy a tener un acuerdo, un contrato del alma, donde voy a recibir algunas usurpaciones de mi derecho a amarme, a respetarme, hasta que yo sienta que tengo la fuerza y el poder de salirme del lugar de víctima y reclame mi derecho. Ese es un contrato del alma. Son contratos de crecimiento. ¿Por qué? Porque desde el ego, a pesar de que el ego está ahí, también esa esencia mía está queriendo aprender a ser libre de todas las cadenas que yo me he puesto. ¿Cuál es la diferencia de un contrato del alma y un acuerdo kármico? Un acuerdo kármico está hecho bajo los mismos principios. La diferencia es que se llama compensación. Aquí funciona el ojo por ojo y el diente por diente. ¿Qué quiere decir? No como lo entendemos, sino de una manera diferente. Si yo le quité a alguien la vida, a pesar de que no le puedo quitar la vida a nadie, porque la vida es esencialmente algo que está y nosotros no tenemos el poder de quitarle la vida a otra persona. Pero en la obra de teatro en la que vivimos podemos jugar un papel que ayuda a que aquel otro ser humano desencarne o transicione. Se me ocurre, Juana tiene una pistola guardada en su casa y Ernesto se mete en su casa como un ladrón. Juana coge la pistola que no sabía disparar y le dispara a Ernesto y Ernesto muere. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? Si Marieta, acabas de decir que nosotros no podemos quitarle la vida a nadie y Juana evidentemente le quitó la vida a Ernesto. Juana lo que hizo fue representar un rol para que Ernesto transicionara o desencarnara de la manera en las que las acciones de Ernesto lo llevaron a este momento. O sea, es muy difícil que yo altere mi fecha de transición. Yo vengo como con una fecha de caducidad. Hay algunas excepciones, pero esas las veremos más adelante. Entonces, yo vengo con una fecha de caducidad, pero mis acciones me pueden llevar a esa fecha de caducidad amorosamente, suavemente o de manera difícil. Y esa es mi única decisión. En algún momento hemos hablado del libre albedrío y les decía que el verdadero libre albedrío es si yo quiero caminar mi vida del lado de la luz o del lado del ego. Si camino del lado del ego, hay resentimiento, dolor, separación, división. Si entiendo que soy un campo luminoso de energía,
hay respeto por el otro, hay amor por el otro, hay la capacidad de ver en el otro al que también veo en mí. Entonces, no es que desde la dualidad yo no pueda quitarle la vida a Ernesto. Claro que Juana se la quitó, pero Juana cumplió ese papel, y este papel, yo le quito la vida a Ernesto y Ernesto se muere, es un camino de evolución tanto para Juana como para Ernesto. Ese es un contrato del alma. ¿Qué pasa con los acuerdos kármicos? El acuerdo es que así como yo abandoné a muchos niños en mi vida, en otras vidas, los maltraté, los abandoné, los subí a un avión, a un barco y me vine y los dejé, cualquiera de estas versiones. En esta vida, lo que me sucede es que no puedo quedar embarazada. Si yo logro entender que esto es algo que yo misma hice, porque la energía, lo que leyó a través de todas mis transiciones y encarnaciones, es que yo no sabía lidiar con los niños. Evidentemente porque en mí había un niño herido, una niña herida. Entonces, maltrataba a cualquier niño que viniera a mí. En esta encarnación, yo no puedo tener bebés. Es un ejemplo, no es algo que es así, estoy dando solo un ejemplo. Ese es un acuerdo kármico, o sea, yo misma acuerdo conmigo que voy a pasar por esto para que yo pueda evolucionar. Pero resulta que en el proceso, y esto pasa con ambos, con el acuerdo kármico y con el contrato, en el proceso yo aprendo, sano mi niño interior por una decisión de servir a la luz, sano mi niño interior, libero de responsabilidades a mis padres, agradezco y honro la vida que me dieron y honro la vida en todos los niños. Entonces seguramente voy a ser un misionero en una comunidad para tratar a niños que están en estado de abandono. ¿Qué sucede después de eso? Yo voy sanando cada vez más mi niño interno. Entonces puede pasar que en algún momento yo quede embarazada y tenga un hijo. Y eso es lo que me muestra, es que el acuerdo kármico cumplió su cometido. Se pueden romper los contratos del alma y los acuerdos kármicos. Los contratos del alma se pueden romper con el entendimiento y muchas veces se rompen cuando, no sé, yo tengo un contrato para casarme con Carlos y mi contrato para casarme con Carlos es porque Carlos me va a enseñar la tolerancia y la paciencia. Pero yo aprendí eso en mi relación con Alberto. Entonces, puede ser que él llegue a mi vida, pero ya no voy a necesitar casarme con él y este contrato fue roto por crecimiento. El acuerdo kármico es algo que cuesta mucho más romper y donde más cuesta romperlo es en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja y en los daños que se generan en las relaciones de pareja, es muy difícil romperlos. Se ocupan o se utilizan archivos acásicos para entender. La persona que lee el archivo acásico, Esteban, puede romper ese acuerdo energéticamente, puede intentar romperlo, pero ustedes van a ver que durante mucho tiempo eso se va a seguir manteniendo, porque el acuerdo kármico se basa en la idea y en la creencia de que yo tengo que aprender a través de la experiencia. Y es una decisión que yo he tomado para construir esta separación. Como todavía vivimos en la separación y en la dualidad, es como querer romper o alterar una cadeneta en una construcción más grande. Cuando nosotros hacemos tejido o tejemos algo, la cadenilla, que es ese ojal que se genera con la lana o con el producto con el que estemos tejiendo, si se rompe, comienza a romper todo el proceso. Entonces
Por eso es que cuesta tanto romper un acuerdo kármico, porque cuando se rompe comienza a alterar toda la creación que yo con mi mente, junto con la mente de otros y de ustedes, he construido. Es imposible. Yo nunca creo que nada es imposible porque estoy segura de que cada uno de nosotros es un ser de luz. Muchas gracias y espero que toda esta información les sirva para tener una vida mejor.